¿Ya? Hermanas, ¿cómo están? Seguimos con nuestro discipulado, deseando y confiando que Dios esté guiándonos a crecer cada día más en su conocimiento, pero también en su carácter. Estamos en este tiempo aprendiendo sobre este tema, ¿no? Sobre el carácter del cristiano, ese carácter que Dios está formando en nosotros, los creyentes, para que seamos más semejantes a Cristo. Realmente, hermanas, les animamos para que con cada uno de estos temas vayamos examinándonos a nosotras mismas y vayamos observando aquellas debilidades de carácter, ¿no? Que realmente son con las que día a día vamos luchando y que también pues nos esforcemos, ¿no? En crecer en aquellas cualidades del carácter cristiano que aún no hemos podido alcanzar. Ahora, hemos hablado en estas últimas clases sobre cómo Dios, a través de las pruebas, cuando llegan estas tentaciones, Él va poniendo a prueba nuestro carácter. Vimos también que un carácter cristiano es esa respuesta sabia ante la presión de una situación muy, muy difícil, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la clase pasada estuvimos hablando ya sobre una cualidad del carácter que fue la sabiduría, ¿sí? Una cualidad de la que se hace mención constantemente en la palabra y a la que pues esperemos que todas estemos aspirando a desarrollar, ¿sí? Vimos que ser sabio no es tener conocimiento únicamente, sino que es llevar a la práctica ese conocimiento. Estudiamos aquella debilidad de carácter que también es lo contrario a la sabiduría, que es la necedad. Y vimos varios ejemplos de esas actitudes necias, ¿no? Que debemos nosotros esforzarnos en que ya no estén en nosotros, ¿no? En no tenerlas más. Vimos también, mencionamos 11 cualidades de una persona sabia que según la palabra, pues son temer a Dios. Vimos que era saber escuchar, recibir corrección, etcétera, ¿no? Varias de estas que mencionamos. Y en este tiempo, pues vamos a estudiar dos cualidades del carácter más. ¿Sí? Estas cualidades son algo que la palabra nos dice en 1 Pedro 3, del 3 al 4, que ante los ojos de Dios es algo hermoso, ¿sí? Estas cualidades son la mansedumbre y la humildad. Y estas están relacionadas entre sí, pero realmente no son lo mismo, ¿sí? Recordemos que nuestra apariencia exterior es muy, muy valiosa a los ojos del mundo, pero para Dios lo más valioso no es nuestra apariencia externa, es más bien nuestro carácter interno, ¿sí? Eso es lo más precioso a su vista. Esta cualidad es un atributo que lo encontramos, por ejemplo, en el carácter de Jesús. Vemos Mateo 11:29 que dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, vemos aquí que Él es manso y es humilde de corazón. Él no vino a hacer su propia voluntad o a buscar su propia gloria, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre, ¿no? De su Padre. En Juan 5:30 también vemos que dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, palabras de nuestro Señor Jesús, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando nosotros caminamos en mansedumbre, estamos caminando en los pasos de Jesús. Se dan cuenta, Él es manso y es humilde de corazón. Y por eso esto es algo muy precioso para nuestro Padre Celestial, porque su Hijo Jesucristo es el mayor gozo y el deleite que Él tiene. Entonces Jesús es el único que es puro, el único que es justo, perfecto, en santidad, en hermosura, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, que en 3 ocasiones, mientras Jesús estaba aquí en la tierra, su Padre habló de Él, ¿no? En Mateo 17:5 vemos que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a Él oíd, ¿sí? Entonces, por eso, hermanas, es que nosotros debemos anhelar ser como Cristo. O sea, nosotros en sí no tenemos belleza propia, ¿sí? Nuestro corazón es pecaminoso, pero cuando el Señor nos salva, nosotros somos cubiertas por la justicia de Jesús. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Y en 2 Corintios 2:15 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Entonces aquí vemos que nosotros, hermanas, mientras más nos parecemos a Cristo, más agradables somos ante los ojos de Dios. Es su deseo que Cristo sea formado en nosotras. Así que bueno, para nosotros poder ser mansas y humildes como lo es Jesús, tenemos que comprender esta cualidad, estas cualidades a la luz de las Escrituras, en primer lugar, ¿no? Hay que observar que también vamos a entender cuáles debilidades son las contrarias a estas cualidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la humildad, lo contrario es el orgullo, y en lo contrario de la mansedumbre viene siendo la ira. Entonces, en Lucas 18:14 se nos dice que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En Isaías 57:15 también dice que Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Se dan cuenta? Aquí estamos hablando tanto del orgullo como la humildad, ¿sí? Y cómo Dios habita, ¿no? Con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Aquí observamos claramente la estima que Dios tiene por una persona humilde, ¿sí? Jesucristo fue el ejemplo supremo de esa humildad a lo largo de su vida. Él nació en circunstancias muy, muy humildes. Sí, él fue obediente a sus padres terrenales. Le dijo a sus seguidores que estoy entre vosotros como el que sirve, ¿sí? Él lavó los pies de sus discípulos y también él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, como nos dice la palabra. Entonces no hay duda de que esta humildad es una característica del carácter de Cristo, ¿sí? Y debemos nosotros, como sus seguidoras, ser imitadoras de Él, ¿no? En la manera como Él vivió su vida humana aquí en la tierra, obviamente, ¿no? Ahora, la humildad se manifiesta en todas nuestras relaciones, ¿sí? Con Dios, con nosotros mismos, con los demás. Entonces, la humildad ante Dios, en primer lugar, comienza cuando nosotros contemplamos a Dios en su majestad, cuando nos humillamos ante Él, ¿sí? Nos humillamos ante su presencia, reconocemos que sin Él no somos nada. O sea, esta humildad ante Dios se demuestra cuando estamos dependiendo de Él, ¿no? En cualquier circunstancia, cuando le estamos buscando en oración, cuando buscamos conocer su palabra, cuando buscamos obedecer sus mandatos, ¿no? Una persona que es humilde ante Dios es humilde para con la palabra, ¿no? Entonces, cuando el rey Josías, que aquí quiero darles un ejemplo, escuchó las palabras del libro de la ley, dice la palabra que rasgó sus vestidos, ¿sí? Y dijo, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro. Esto lo vemos en 2 de Reyes 22, del 11 al 13, ¿sí? Fíjense, aquí vemos que Josías entendió que la palabra de Dios es la expresión de la voluntad divina, ¿sí? O sea, él tenía que obedecerla, o sea, la palabra es para que sea obedecida y que no obedecer la palabra iba a traer el juicio de Dios, ¿sí? Aquí vemos que Josías se humilló, no discutió la palabra, solamente la obedeció. Entonces, como creyentes no debemos, en primer lugar, considerar las Escrituras solo como una fuente de información acerca de Dios, así como, o sea, más bien debemos nosotros de ver que es la expresión de su voluntad para mi vida diaria, ¿sí? O sea, esto es humillarnos ante el Señor, ante su palabra, ¿no? Reconocer que sin su palabra, la voluntad de Dios no se va a hacer en nuestra vida, ¿no? Alguien dijo que la Biblia no fue dada solo para aumentar nuestro conocimiento, sino también para guiar nuestra conducta, ¿sí? Entonces, esta humildad ante el Señor, esa es la base de todas las relaciones en nuestra vida. Adán y Eva, por ejemplo, mostraron el deseo de ser sus propios dioses, ¿sí, hermanas? Cuando vivimos sin oración, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Esto mismo, no te necesito. ¿Para qué voy a pedir que me ayudes? ¿Para qué voy a pedir que me guíes? Yo tomo buenas decisiones. C.S. Lewis dijo algo importante. Dice que, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo.
El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Entonces, la humildad primeramente tiene que ser hacia el Señor, ¿sí? Nosotros debemos de ser humildes ante Él, humillarnos ante su presencia, reconocer que sin Él no somos nada, buscarle en oración, depender completamente de Él en la toma de nuestras decisiones diarias. Y bueno, la humildad con nosotros mismos, esa es un poco distinta, ¿verdad? Se muestra con respecto a lo que nosotros hemos recibido de Dios. Por ejemplo, hemos recibido dones, habilidades y hemos alcanzado logros, muchos de nosotros, y eso nosotros debemos de reconocerlo con mucha gratitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque proviene de la mano de Dios. Todo logro, toda habilidad que nosotros podamos tener viene de la pura gracia de Dios, ¿sí? Es como la salvación. Vemos 1 Corintios 4:7 que dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, miren, toda habilidad, toda ventaja que nosotros pudiéramos tener procede de Dios. Y todo esto se nos ha otorgado como a mayordomos para poderle servir a Él, ¿sí? Entonces vemos cómo Pablo, por ejemplo, él rehusó ser reconocido por sus habilidades, ¿no? O por su trabajo diligente, que realmente fue muy diligente, ¿sí? Él rehusó esto. Vemos 1 Corintios 15:10, que dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí, ¿sí? O sea, Pablo estaba aquí atribuyendo su esforzado trabajo a la gracia de Dios, ¿sí? A veces escuchamos a algunos cristianos, ¿no?, que están cansados, que cuentan cuánto han hecho en el servicio de Dios, cuánto han enseñado en las clases de niños durante 10 años sin interrupción, ¿no? O cuánto les ha tocado aconsejar personas difíciles, ¿no? O que ellos han sido a lo mejor uno de los pocos fieles a las reuniones de la oración semanal. O sea, todo esto lo podemos escuchar cristianos que a lo mejor están cansados, ¿no?, en ese aspecto. Quizá nosotros hemos sido algunos de estos hermanos, ¿no?, que hemos caído en esto. Y bueno, si es así, debemos de recordar algo, hermanas, que hay que atribuir todo nuestro esforzado trabajo y toda nuestra labor fiel únicamente a la gracia de Dios. Nosotras solas no habríamos hecho absolutamente nada. Es la gracia del Señor. Cualquier logro, ya sea secular o espiritual, siempre debemos de verlo como la gracia de Dios, ¿sí? Siempre debemos de ver que es el Señor el que lo hace, ¿sí? Porque si Él no nos diera la fuerza, si Él no nos diera las capacidades, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada. Fíjense, cuando Moisés estaba dando instrucciones finales al pueblo, ¿se acuerdan? Al pueblo de Israel, para que ya entraran a la tierra prometida, Él les advirtió algo específicamente, ¿no? Y les dijo que tuvieran cuidado con el orgullo, ¿sí? Porque ese orgullo muchas veces viene de atribuirnos el éxito, ¿no?, de nuestros propios esfuerzos. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomio 8 del 17 al 18, que dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Entonces, miren, la humildad con respecto a nosotros mismos consiste pues en atribuir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que logramos al Dios que nos concede esa gracia, ¿sí? Y bueno, este es un segundo tipo de humildad, ¿no? Y también está la humildad ante los demás, ¿no? Que es difícil, es yo creo que donde más se batalla, porque esa se muestra cuando normalmente la gente viene y te trata mal, cuando los demás no opinan de la misma manera que tú, cuando otros debaten, ¿no?, nuestros puntos de vista, cuando tenemos que someternos unos a otros, ¿no?, como dice la palabra, cuando servimos a los demás también, ¿no? Y también, bueno, como lo veíamos la clase pasada, cuando otros nos corrigen, ¿no? No solamente podemos mostrar sabiduría, sino también podemos mostrar humildad, o al revés, cierto orgullo o necedad, ¿no?, cuando esto pasa. Entonces, miren, el orgullo normalmente se ve en alguien que cree que es mejor que los demás, ¿sí? Aquel que cree que no necesita a otros, aquel que cree que siempre hace lo correcto, ¿no?, o lo que hace siempre está bien, ¿no?
ese orgullo nos lleva a depender de nosotros, no nos lleva a depender de Dios, ¿sí? Cuando nosotros mostramos humildad suficiente, es cuando podemos ser enseñados o cuando, por ejemplo, admitimos, ¿no?, que nos hemos equivocado, cuando pedimos perdón. Tenemos muchos ejemplos de hombres en la Biblia que mostraron este tipo de humildad. Vemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de Apolos y de Pedro, ¿sí? Bueno, Apolos primero mostró esta humildad cuando aceptó la instrucción de otras personas, ¿sí? En el libro de Lucas se nos está contando que él se trataba de un hombre muy educado, ¿sí? Este hombre tenía mucho conocimiento de las Escrituras y era alguien que hablaba con fervor, ¿no?, sobre Jesús. Era un hombre muy capaz, con muchos dones, era un obrero muy, muy dedicado, ¿sí? Pero había una deficiencia en él, ¿sí? El conocimiento que él tenía de Cristo era correcto, pero era incompleto, ¿sí? Él solamente había conocido el bautismo de Juan. Entonces, en ese tiempo, Priscila y Aquila era una pareja que era muy devota en la iglesia de Éfeso. Lo escucharon que estaba hablando y entonces lo invitaron a su casa y ellos le explicaron el camino de Dios. Toda esa historia la puedes leer en Hechos 18 del 24 al 26, ¿sí? Es evidente en esto que Apolos pues sí recibió esta enseñanza de ellos porque vemos un poquito más adelante en la historia cuando quiso él ministrar a otras iglesias. Esta iglesia de Éfeso donde estaban Priscila y Aquila escribió una carta a los cristianos de aquella región recomendándole, ¿verdad? O sea, para que le recibiera. Entonces, esto habla mucho de la humildad de Apolos. Es un gran ejemplo de lo que esto significa someterse unos a otros, ¿sí? Ahora, Pedro, vemos esta otra historia de Pedro, ¿no?, que por su parte también constituye un ejemplo de la sumisión ante la corrección de otro creyente, ¿no? Cualquier creyente nos puede corregir, nos puede hacer notar algo que está equivocado, ¿verdad? Y es algo donde vamos a mostrar tanto sabiduría como humildad. Aquí se nos está relatando que cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo tuvo que reprenderle, ¿sí? Porque Pedro estaba siendo hipócrita con respecto a los cristianos gentiles. Estaba cometiendo una falta y Pablo fue el que le hizo notar esto, ¿no? Vemos aquí que el reproche que Pablo le hizo fue muy severo y aparte se llevó a cabo en público, ¿verdad? Todavía se podría decir más humillante. Entonces, pero aquí vemos algo muy importante en la vida de Pedro, o sea, no nos cuentan la reacción que él tuvo, pero no vemos a un Pedro que está guardándole rencor a Pablo, ¿no?, más adelante. Es más, en una de las epístolas, en segunda de Pedro, entre 3 del 15 al 16, también vemos, ¿no?, cómo Pedro se refiere a Pablo. Dice, nuestro amado hermano Pablo. Estos no son palabras de rencor, no son palabras de resentimiento. Aquí estamos viendo que Pablo se sometió humildemente a la corrección de otro creyente, ¿sí? A pesar de que, bueno, él podría haber dicho, este creyente, pues qué, ¿no? O sea, Pablo era más joven en la fe que Pedro, ¿sí? Pero Pedro tuvo esa humildad para recibir de él una corrección, ¿sí?, de esta magnitud. Ahora bien, vamos a ver lo que significa la palabra humildad, ¿sí? Esta palabra se refiere al acto específico de ceder el primer lugar, ¿sí? Esto es como en la fila que tú te formas para que te puedan atender en algún negocio, ¿no? O cuando estás intentando conseguir un empleo importante, es ceder tu lugar. Eso es humildad, ¿sí? Entonces, en cambio, por ejemplo, la mansedumbre, como les comentaba, no es igual que la humildad, tiene una diferencia. La mansedumbre a veces es difícil de definir y podemos decir una definición que dio algún teólogo que dice, es la suavidad en el trato por los demás, es mostrar un cuidado sensible por los demás y es cuidar de nunca olvidar los derechos de los demás, ¿sí? Digamos que esta diferencia entre los dos conceptos es que la mansedumbre indica la manera como debemos tratar a los demás y la humildad es nuestra respuesta de cómo nos tratan los demás, ¿sí? Entonces, o sea, a veces no vamos a recibir un buen trato, a veces recibimos maltrato, ¿verdad? Bueno, esa respuesta que damos ante esos malos tratos, esa es la humildad. Ahora, la mansedumbre se puede ejemplificar con el manejo apropiado de una caja de vasos de cristal, ¿sí? Para que lo entendamos. Es reconocer que la personalidad humana es muy valiosa, o sea, es frágil, ¿sí?
Entonces hay que cuidarlo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, debe tratarse con cuidado. Ser manso significa que tú te inclinas para ayudar a otro. Por ejemplo, eres manso cuando te inclinas a la altura de un niño, ¿verdad? Para explicarle algo que él no entiende. Eso es ser mansedumbre, o sea, inclinarte para ayudar a otra persona. Dios constantemente, si se fijan, Él desciende para ayudarnos. Y Él quiere que hagamos lo mismo. Él quiere que seamos sensibles a los sentimientos de los demás, ¿no? William Hendrickson dice que la palabra manso en el Nuevo Testamento se traduce como el que da descanso. Fíjense, en Mateo 11, 28 al 30 lo podemos ver esta palabra, ¿no? Como la está traduciendo. Según esta expresión de venid a mí y yo os haré descansar. ¿Se acuerdan que decía? O sea, yo soy manso, humilde de corazón y todo eso, ¿no? Entonces, el Señor nos llama, nos invita a que vengamos a Él y que Él nos va a hacer descansar. Entonces, esto nos está hablando de un proceder de Cristo, ¿no? O sea, Él siempre, vemos en las Escrituras, que Él siempre lograba y hacía que la gente se sintiera con ese descanso cuando estaba en su presencia. Mateo 12:20 nos representa otro cuadro de la mansedumbre con que Cristo nos trata. Por ejemplo, dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Aquí vemos, bueno, la caña cascada y el pábilo humeante. ¿A qué se refiere? En este caso se está refiriendo a gente dolorida, ¿no? Débiles espiritualmente, hablando, que tienen poca fe, ¿sí? Este es como, por ejemplo, el encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Ahí es donde vemos este ejemplo cumplirse, ¿no? Vemos esta mansedumbre manifestarse de una manera hermosa, ¿no? Jesús vino, confrontó a esta mujer con firmeza, pero también con mucha mansedumbre, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que Él se inclinó hacia poder ayudarla a ella, ¿me entienden? Vino a ofrecerle un descanso porque sabía que ella no lo tenía. Y Él vino a ofrecer ese descanso. Entonces, hermanas, por algún motivo cuesta creer que la mansedumbre muchas veces tiene que ver con la hombría, ¿no? De los hombres, que pueda formar parte de esa misma personalidad. Normalmente los hombres esperan ver la mansedumbre pues en las madres, en las esposas, pero no en sí mismos, ¿sí? Tenemos desafortunadamente aquí en nuestra cultura pues esa imagen del macho, ¿no? Del mundo no cristiano, que tiene mucha tendencia a afectarnos. Pero fíjense, yo quiero que veamos, el apóstol Pablo utiliza un ejemplo, ¿sí? De la ternura de una nodriza para describir su propio carácter. Y eso lo hace en 1 Tesalonicenses 2:7, que dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo está hablando de sí mismo, ¿sí? Está hablando de la forma en la que ha cuidado a otros con ternura, ¿sí? Tal y como lo hace una nodriza. Así que bueno, cuando un hombre es creyente, puede cultivar un carácter manso, definitivamente, puede ser sensible en su trato con los demás, puede estar dispuesto a vivir sin una rígida estructura de reglas así bien definidas, ¿no? Que los demás deben obedecer al pie de la letra. Puede preocuparse por otros, puede dejar de ser brusco, ¿sí? Puede dejar de ser descortés, ¿sí? Y puede empezar a tener esa cortesía, esa caballerosidad y dejar de querer dominar a los demás, ¿no? Por la fuerza de su personalidad o a veces hasta intentar intimidar, ¿no? A las personas. Entonces vemos aquí, miren, la mansedumbre es una actitud humilde que se expresa en la paciencia ante las ofensas que otros nos puedan hacer, ¿sí? Mansedumbre muchas veces es hasta justificar, ¿no? El por qué la persona no me saludó, o por qué no me habló, o por qué me trató de esta manera, o por qué me contestó mal. Esa es la mansedumbre, tratar de comprender a la otra persona y tratar de ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, mansedumbre es cuando no te enojas, cuando esto pasa, ¿sí? Cuando eres lastimado, cuando eres criticado, y eso no provoca que caigas en ira, ¿no? Que te enojes. Esto lo vemos, por ejemplo, en Cristo. Él es nuestro ejemplo, ¿no? Que dice la palabra que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando Él padecía, no amenazaba, sino que le encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo pueden leer en 1 Pedro 2:23. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la persona mansa
no pierde el control de sus emociones, ¿sí? Esto le llevaría obviamente a la destrucción, ¿sí? Entonces la ira nos lleva a tomar decisiones necias, ¿sí? A ser impulsivos, a hacer nuestra propia justicia. En cambio, una persona mansa es una persona tranquila, discreta, que se apacigua a sí misma, que tiene buenas maneras. Yo sé que esto es algo difícil, ¿no? Muchas veces porque si tenemos esta debilidad de la ira, por ejemplo, tenemos que aprender mansedumbre, tenemos que esforzarnos en buscar la manera de estar tranquilos en medio de esas situaciones en las que podemos sentir enojo, podemos sentir provocación, ¿sí? Y debemos de buscar la manera de tener, de ser apaciguadoras, ¿sí? De tener buenas maneras y buenos tratos hacia los demás. Una persona mansa nunca va a ser vengativa, nunca va a ser reaccionaria, ¿no? Impulsiva o defensiva. Vemos en Proverbios 16:32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, esto, ¿no? De que a veces pensamos que un carácter fuerte es un carácter que se aira y que reacciona, ¿no? Pero no, un carácter fuerte en verdad es el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad, ¿no? O sea, el que verdaderamente se controla y se domina a sí mismo cuando sus emociones le están llevando a reaccionar. Entonces, por el contrario, este individuo, el que no es manso, ¿sí? Aquí la palabra dice que se asemeja a una ciudad derribada y sin muro, en Proverbios 25:28. O sea, es una persona que va a ser derribada continuamente, que va a caer en fracaso. ¿Por qué? Porque obviamente no se puede dominar. Entonces, hermanas, si somos personas que fácilmente nos enojamos, necesitamos examinar nuestra mansedumbre, ¿sí? Como Cristo, que es la persona mansa, Él no se defiende. Nosotros tampoco debemos de hacerlo. Esto se debe a que, bueno, yo he muerto a mí misma y por lo tanto no me debo de preocupar por los insultos, aún por las pérdidas materiales o las lesiones personales, ¿sí? El creyente que abraza la mansedumbre sabe que no merece la defensa en sí mismo, ¿sí? Que en largo plazo no vale la pena luchar por todos sus bienes, ¿no? Y por todos sus derechos también. En ese sentido, la mansedumbre viene siendo lo opuesto a la violencia y a la venganza, ¿sí? El que se enoja, pues cae en violencia y cae en venganza. Fíjense, David demostró esa clase de mansedumbre al rehusar matar al rey Saúl en la cueva. Aunque, fíjense, tuvo la oportunidad ahí muy fácil de hacerlo, ¿no? Y él estaba justificado, se puede decir que estaba justificado para hacerlo desde el punto de vista humano, nada más. Esto lo pueden leer en 1 Samuel 24 del 1 al 7, ¿sí? La mansedumbre siempre nos va a llevar al sufrimiento. Definitivamente, cuando tú buscas ser manso y humilde, esto nos va a llevar siempre a sufrir, porque va contra nuestra naturaleza que nosotros traemos caída, ¿sí? Nuestra naturaleza nos dice: defiéndete, pelea, contéstale, toma venganza, no te dejes. Eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dice. Pero cuando nosotros buscamos honrar al Señor y tener un carácter manso como Él lo tiene, nos va a hacer sufrir, ¿sí? Romanos 8:36 dice: por causa de ti somos puestos a muerte todo el día. Éramos considerados como ovejas para el matadero. Fíjense, Martin Lloyd Jones dijo: ser manso significa que usted está por completo acabado. O sea, imagínense, esta declaración es algo impresionante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que si nosotros buscamos ser mansos, estamos realmente acabados. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, porque nuestros derechos, porque nuestros bienes, todo ya lo pusimos a disposición del Señor, ¿sí? Y no los vamos a pelear. Entonces, mansedumbre se refiere en la vida práctica a ser sensibles, por ejemplo, a lo que opinan los demás, ¿no? Escuchar sus ideas, mostrar respeto por la dignidad que tiene otra persona, ¿sí? Evitar estar amenazando,
¿sí? Porque a veces eso es contrario completamente a la mansedumbre. Evitar estar intimidando a otros, evitar hablar con brusquedad y con descortés, ¿no? O sea, ser descorteses. Entonces, contestar, por ejemplo, a los demás con esa amabilidad, con ese respeto, ¿no? Considerar también las presiones y las inseguridades a las que se enfrenta la gente, ¿no? Perdón por el sonido. También implica no humillar, no menospreciar al hermano que ha caído, ¿no? En pecado, por ejemplo. Porque muchas veces cuando un hermano ha caído, ahí vamos participando en chismes contra él, le señalamos, lo juzgamos, ¿no? Y cuando nosotros buscamos ser mansos, más bien nos vamos a lamentar, vamos a orar para que esa persona se arrepienta, para que esa persona se le pueda restaurar, como dice la palabra, ¿no? En Gálatas 6, que dice que hay que restaurarle con mansedumbre, precisamente, ¿no? Reconociendo que nosotros también estamos sujetos a cualquiera de esas tentaciones, ¿no? No porque un hermano caído se le debe señalar y pensar, ay, es el pecador más pecador que hay, ¿no? Sino pensar, bueno, yo también soy pecador y puedo caer en la tentación. Entonces, con esa actitud debemos de nosotros ser mansos también, ¿no? Para ellos. Esta mansedumbre se ve en nuestro trato, por ejemplo, hacia un empleado, hacia el conductor de autobús, hacia nuestra familia también, ¿no? Hacia todos los creyentes y hacia los no creyentes también. Entonces, hermanas, miren, tristemente hay veces que los cristianos somos menos humanos y somos menos considerados que los no creyentes. La ira es algo que se manifiesta mucho más en algunas personas y debe ser completamente erradicado en la vida de un creyente verdadero. Pero el orgullo, hermanas, en una medida u otra, es algo que todos sufrimos, ¿sí? La verdad es que es un tema donde el corazón es muy, muy fácil de caer, ¿no? Y realmente es importante que seamos personas que nos cuidemos constantemente del orgullo. Este orgullo es una de las luchas que como hombres y como mujeres vamos a tener toda nuestra vida, ¿sí? Todos, como fruto del pecado, tenemos raíces de orgullo en el corazón. A veces no pensamos ni creemos que somos orgullosos, pero sí lo somos, hermanas, ¿sí? Como vemos, es un mal muy, muy grande en la vida del hombre, al cual como creyentes nosotros no debemos de rendirnos jamás, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que tenemos orgullo en nuestro corazón, ¿qué debemos hacer? Pues debemos hacer una guerra contra ese orgullo, porque lo que dice la palabra es que si nos quedamos así, o sea, si me quedo siendo orgullosa, pues yo voy a ser humillada, ¿sí? Entonces, hermanas, el orgullo es lo que rompe matrimonios, es lo que rompe familias, el orgullo separa padres e hijos, el orgullo pierde amistades, ¿sí? El orgullo realmente es muy destructor. Entonces vemos la historia del rey Nabucodonosor, ¿no? Que él dijo que no había ciudad tan grande, ¿no? Ni imperio tan majestuoso como Babilonia, ¿no? Lo que él había creado y él lo había construido. Se jactó de haber logrado eso, ¿no? Decía que la fuerza de su brazo había construido ese imperio. Pero hermanas, ¿cómo terminó Nabucodonosor? ¿Sí? Terminó comiendo hierba en el campo, comportándose como un animal y castigado por ese orgullo, ¿sí? Entonces, de esta manera, reconoció que solamente hay uno que merece la adoración, y ese es Dios. Entonces, aquí vemos algo importante. Dios quebranta a los orgullosos. Hermana, el orgullo, la altivez, la arrogancia, la jactancia son inútiles. De nada nos va a valer, ¿sí? Solo nos van a llevar a estar solos al final de nuestros días. Perdemos relaciones muchas veces pensando que el problema está en los demás, ¿no? Todos tienen problemas, ¿no? Y no, el problema a veces somos nosotros. El orgullo nos deja solos. En ocasiones el orgullo nos va a dejar sin esposo, ¿sí? Nos va a dejar sin el amor de nuestros hijos, sin iglesia. ¿Cuántas personas no rompen matrimonios por orgullo? ¿Sí? ¿Cuántas personas dejan su iglesia porque están todas resentidas y llenas de orgullo? ¿Sí? ¿Cuántas personas pierden a sus hijos por orgullo? ¿Sí? No, pues que él venga a pedirme perdón, yo no hice nada, la culpa es de él, que él llame, que él escriba, que él venga. Hermanas, Dios es enemigo de los orgullosos, pero a los de espíritu humilde, Dios los exalta, ¿sí?
El orgullo derriba a los hombres, derriba a las mujeres. Entonces, podremos a lo mejor llegar muy alto en esta tierra, ¿no? Pero si somos orgullosos vamos a terminar muy bajo en el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos no es para orgullosos. Vemos a un hombre orgulloso en la Biblia, por ejemplo, Amán, ¿sí? Con la historia de Esther. Él no soportó que un hombre como Mardoqueo no se postrara delante de él. ¿Y qué hizo? Preparó una horca para su enemigo. ¿Y saben quién terminó ahí ahorcado? Pues él, Amán. ¿Sí? Su orgullo lo llevó a preparar su propia muerte. Entonces el orgullo nos lleva a muchas veces sufrir nuestro propio castigo. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado con el orgullo. Cuidado cuando queremos honores de los hombres o cuando queremos aplausos, ¿verdad?, de los demás, o cuando buscamos la aprobación de otros, ¿sí? Cuando solo buscamos que los hombres nos den el visto bueno. Qué peligroso es esto, ¿verdad? No, pues yo soy bueno y no necesito que los demás me ayuden, yo todo lo hago bien, ¿no? ¿Sí? Y aparte necesito que todos los demás me digan que estoy bien. Sí, eso es orgullo, esto también es orgullo. Como creyentes no debemos ir en búsqueda de la aprobación de los hombres, sino en búsqueda de la aprobación divina. El corazón del siervo de Dios no busca la exaltación de los hombres, no busca impresionar a los demás. Él busca una corona inmarcesible de gloria que Dios tiene para sus hijos en la eternidad. Vemos en 1 Pedro 5:4 que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Un hombre orgulloso es aquel que tiene esa vida espiritual en público, pero no la tiene en lo secreto. Se muestra espiritual ante los hombres porque quiere impresionar a los hombres. Pero hermanas, el verdadero creyente no busca impresionar a los hombres. Él busca al Señor en lo secreto, quiere agradarlo y el Señor entonces le recompensa en público, como dice la palabra. No está mal mostrar nuestra espiritualidad cuando estamos con hermanos, ¿sí? Pero sí es incorrecto que queramos mostrar nuestra espiritualidad solo cuando estamos con nuestros hermanos, ¿sí? Por ejemplo, si solamente escuchamos la palabra cuando estamos con los hermanos, pero cuando estamos en privado no estamos escudriñando las escrituras, pues ahí es una alerta de que algo anda mal. Si solo oramos cuando estamos en la iglesia y parecemos muy espirituales, pero no tenemos nuestra vida particular de oración, ¿sí? Es una señal de alerta, porque solamente estamos mostrando esa espiritualidad cuando hay otros que nos miran, ¿no? Cuidado, hermanas. Miremos el ejemplo del fariseo y el publicano, es un ejemplo tan claro, ¿verdad? Uno mira a Dios muy orgullosamente y le dice: yo oro, yo ayuno, yo voy al templo, yo doy mis diezmos. Él se siente muy bueno, ¿sí? O sea, yo no soy como este publicano, ¿no? Y en cambio el publicano, ¿cómo lo vemos, no? Él está mirando al Señor quebrantado, casi ni puede pronunciar palabra, no puede levantar la cabeza, porque se está humillando delante del Señor. Él se presenta como un pecador, alguien que no merece nada del Señor. Y vemos en Lucas 8:14 que Jesús dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, hermanas, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Como un creyente que ya lo ha alcanzado todo o como un necesitado de gracia? ¿Como un pecador que aún necesita su misericordia, que tenemos todavía que crecer en santidad? Hermanas, redimidas o no, salvos o no, lavados por su sangre o no, seguimos siendo pecadores. Si todos estamos necesitados de la gracia de Dios, toda la vida lo vamos a necesitar. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué terminamos siempre nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús? O sea, no lo hacemos solamente porque todos lo hacen, ¿no? Es que así oran los cristianos. No, estamos diciéndole algo a Dios. Estamos diciéndole: todo lo que yo te he pedido o lo que yo te he dicho, no tengo ni siquiera el derecho de decírtelo o de pedírtelo, pero yo sé que puedo hacerlo por lo que Cristo hizo por mí, ¿sí? Es por los méritos de Él que podemos acercarnos a Dios. Entonces, hermanas, si podemos comunicarnos con Dios, es solamente por Cristo, porque seguimos siendo pecadores. Es algo que debemos de siempre tener presente, ¿no? Ser humildes delante del Señor. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita rápido a continuación algunos principios que la palabra nos enseña. 5 de estos principios que debemos aprender para cuidarnos de este orgullo. Primero vamos a ver Proverbios 30:32, que dice:
Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Fíjense, hermanas, veíamos la clase pasada la sabiduría. Es sabio examinarnos para ver si estamos procurando enaltecernos y hay que detenernos a tiempo, ¿sí? Porque el orgullo muchas veces sale por la boca, sale por los labios. A veces cuando hablamos debemos de analizar nuestras palabras, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Hablamos nada más de lo que somos, de lo que hicimos, de lo que hacemos, de lo que logramos? ¿Sí? O sea, a veces nada más nos estamos enalteciendo a nosotras mismas. La palabra nos dice que si en un momento nos vamos a ensalzar, que pongamos el dedo sobre nuestra boca, ¿sí? O sea, que nos detengamos de decir eso, por nuestro bien, obviamente, para no caer en orgullo, pero también eso evita que otros caigan en otro pecado, porque también está la exaltación del hombre. Muchas veces cuando nos exaltamos delante de los hombres, ¡ay, wow!, ¿no? Y te empiezan a admirar y entonces los estás haciendo también caer en ese pecado, ¿no? Que es la exaltación o la vanagloria, el exaltar al hombre. El que solo habla de sí mismo, de sus virtudes y de sus cualidades, de eso tiene el corazón lleno, de sí mismo, ¿sí? Bueno, vemos también el segundo principio en Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. El orgullo es siempre castigado, eso lo dice la palabra. Cuando somos orgullosas, Dios va a permitir que pasemos por situaciones para que seamos humildes, para que valoremos, para que dejemos de sentirnos que somos más que los demás, ¿sí? A veces nuestro orgullo nos lleva a ver a los demás como menos dignos, ¿no? Así como que, ay, todos están debajo de mí, ¿no? Si los demás no tienen lo que nosotros tenemos, ya sea dinero, posición, apariencia, habilidades, entonces los vemos debajo del hombro, ¿no? Como inferiores. Les damos un trato menos digno porque pensamos que no están a nuestra altura. El orgullo, hermanas, nos hace altivas, ¿sí? Nos lleva a querer comernos el mundo y lo peor es que terminamos comiendo algarrobas, ¿no? Como el hijo pródigo, cuando pensábamos que íbamos a ser muy grandes. ¿Por qué? Porque vemos a los demás como menos importantes, no somos agradecidos con aquellos que nos dan, por ejemplo, un servicio, al contrario, menospreciamos a los que nos dan un servicio, ¿sí? Hermanas, podremos ser algunos de nosotros jueces, abogadas, licenciadas, médicos, políticos, y la cajera del supermercado que te cobra es tan digna como tú. No importa lo que tú tengas, que tú te sientas muy reconocida, la persona que te está atendiendo, la persona que te está sirviendo, tiene la misma dignidad que tú. Y a veces, hermanas, como iglesia, podemos no tener ese discernimiento en esto. Cuando alguien sufre en nuestra iglesia, buscamos ayudar y eso es correcto, ¿sí? Dios nos llama a ser generosos, pero es necesario tener vista, hermanas, porque pueden ser hermanos que muchas veces el orgullo los está llevando a pasar una situación en la que Dios les está tratando y hay que dejar a Dios que haga su trabajo también. A veces vemos a alguien que está llorando, tenemos el instinto, ¿no?, automático de ir y querer hacer que deje de llorar, ¿no? Y saben que, hermanas, las lágrimas son buenas, ¿sí? Cuando son lágrimas de quebranto. Un hombre que, por ejemplo, ha engañado a su mujer, ¿sí? No vamos a decirle, no, pues no llores, no, hermano, no, o sea, es necesario que aprenda de su error, es necesario que sufra a veces el daño que ha provocado, tiene que reflexionar sobre su pecado para que luego no lo vuelva a hacer y valore, ¿no?, lo que tiene. Entonces, pero si nosotros luego vamos y al minuto estamos consolando, pues no crece esa persona. Entonces no estamos hablando de tratar mal al que comete una falta, como vimos anteriormente, hay que tratar con mansedumbre. No, hermanas, o sea, es más bien nuestra actitud, o sea, debemos de estar conscientes que Dios no dejará al orgulloso sin castigo. Y muchas veces nos vamos a encontrar, nos podemos encontrar más bien poniendo la mano en el trabajo que Dios está haciendo en esa persona. Entonces, si somos nosotros, hermanos, los que estamos en esa posición, los que estamos siendo reprendidos por Dios, ¿no? Esa es buena señal, siempre es buena señal ser reprendido por Dios, porque eso quiere decir que Dios me toma como hijo. ¿Por qué? Porque me está reprendiendo y Dios reprende a sus hijos. Peor sería que nos dejara, ¿sí? Pero Dios trabaja con nosotros porque nos ama. Número 3, Mateo 7:3, que dice, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?
Una persona orgullosa siempre encuentra todos los defectos de otros y señala sus faltas, ¿sí? Solo encuentra pecados en otros, pero no observa los suyos propios. Un creyente humilde reconoce que hay tanto trabajo que hacer en su propio corazón que no está invirtiendo el tiempo en la vida de los demás, ¿sí? El orgulloso se la pasa hablando de los defectos de otros, ¿no? Con terceros aparte, ¿no? Quiere hacerle notar a los demás que esa persona es sumamente pecadora y que otros también lo juzguen, ¿no? El orgulloso pone cargas pesadas sobre otros, pone pesos de culpa sobre los demás, los aplasta, no mira lo bueno de los demás, solo mira lo malo, los critica, no valora lo que esas personas hacen, ¿no? Son cazadores de defectos. Hermanas, cuidado con señalar faltas ajenas, eso es fuente de orgullo, ¿sí? Porque solamente señala culpas el que cree que eso no lo puede hacer, el que es perfecto, ¿no? El que cree que no se equivoca, que él no hace esas cosas malas, el que cree que todo lo hace bien. Entonces, el orgulloso que hace esto está diciendo, ellos son unos inmundos pecadores y yo no lo soy, ¿sí? Yo lo haría mejor que ellos si estuviera en su lugar. Ese es el orgulloso, tristemente, ¿no? Como los hombres que tomaron la piedra, ¿verdad? Para tirárselo a la mujer pecadora, y Jesús les dijo, a ver, tire la piedra el que esté libre de pecado. Hermanas, no estamos libres de pecado como para juzgar al que está cayendo. Número 4, el orgullo lleva a la autojustificación. ¿Qué hace un orgulloso? Siempre se defiende ante las acusaciones, siempre va a justificar sus acciones. Una persona orgullosa, cuando se le da un consejo, cuando se le da una reprensión, siempre responde, sí, yo ya lo sé, ¿sí? Siempre está a la defensiva, se le dice, oye, es que yo creo que esto no está bien, yo creo que hiciste mal al haber hecho esto, y dice, no, yo no lo veo así, ¿sí? El orgulloso siempre tiene un porqué, ¿sí? Siempre va a justificar lo malo que hace. Fíjense, los ojos de los orgullosos no pueden mirar hacia sí mismos, ¿sí? Solamente pueden ver hacia los demás, no pueden verse a sí mismos. Pero lo triste es que cuando somos orgullosos, hermanas, todo el mundo se da cuenta, ¿sí? Solamente nosotros no lo vemos. Siempre que reaccionamos a la defensiva cuando alguien nos dice algo, es orgullo, ¿sí? Jonathan Edwards, me encanta lo que él dijo. Fíjense, dice, para el cristiano humilde, mientras más el mundo esté contra él, más callado y quieto estará, a menos que esté en su cuarto de oración, donde nunca está callado. Si te vas a quejar, si vas a reclamar, si vas a hablar de alguien, hazlo en tu habitación, en tu cuarto de oración, donde ahí puedes expresarlo todo. Charles Spurgeon dijo también, y algo fuerte, hermano, si alguien piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad. Duras palabras, ¿verdad? Que nos duelen y nos pegan porque sabemos que es verdad. Sí, hermanas, el creyente humilde no se tiene que defender, no se tiene que poner a la altura de las acusaciones de nadie. El creyente humilde va a dejar que hablen, ¿sí? Porque sabe que cuando la gente habla probablemente tiene razón de muchas cosas. Duele reconocer que muchas veces hay razón en lo que se nos dice. Es necesario escuchar y es necesario abrir nuestros oídos a las críticas ajenas, ¿verdad? Que pueden tener cierta verdad. Hay veces que no solo una persona nos dice que estamos mal, ¿no? De repente vienen 2, vienen 3, ¿no? Y nos dicen y decimos, no, yo no lo veo así. Pues ya ni qué hacer, hermano, cuando caemos en eso, ¿no? Estamos cegados entonces. Hermanas, el orgullo no nos deja escuchar las críticas. Es cierto que algunas personas no nos criticarán para edificarnos, ¿sí? Otros, nos van a acusar injustamente, y eso también es verdad. Pero un creyente humilde puede entregar esas acusaciones en manos de Dios. Todos hemos sido acusados injustamente, ¿sí? Y no es cuestión defendernos y hacer ver, ¿no?, que nosotros tenemos la razón. Es ir entregárselo al Señor, ¿sí? Él es el que hace justicia. Hermanas, dejemos de defendernos, dejemos de justificarnos ante las críticas y ante las acusaciones, ¿sí? O sea, dejemos nuestra defensa, si es que hay defensa, ¿verdad?
Dejémoslo en las manos de Dios y Él es el que nos justifica y Él es el que nos defiende. Si alguien tiene razón en su crítica y lo podemos ver y aceptar, vamos a encontrar un gran fruto en ello, vamos a encontrar sabiduría, ¿sí? Y si alguien nos critica y acusa injustamente, Dios se va a encargar de hacer justicia. Romanos 12:19 dice: amados, nunca se venguen ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y número 5 y último, el orgullo lleva a estar desesperados por atención. Una persona orgullosa siempre va a demandar atención. Si no lo voltearon a ver, que por qué no lo voltearon a ver. Si no le saludaron, que por qué no le saludaron. Si no le llamaron, que por qué no le llamaron. Siempre quiere ser el centro de atención, siempre quiere que se le vea, siempre quiere ser protagonista de la fiesta, ¿no? Que se le note, quiere que se le necesite, ¿no? Que otros dependan solamente de él, que sus amigos solo sean sus amigos, que no tenga amigos, no sean amigos de nadie más, ¿no? Al orgulloso no le gusta que otros tengan la palabra, ¿sí? Quiere que todos le estén poniendo atención, ¿no? Pero cuando se trata de escuchar a otros, se distrae, se voltea, no escucha con atención. Entonces, hermanas, un creyente humilde busca la participación de otros en las conversaciones. Escucha a otros con atención porque les considera dignos, les considera valiosos y porque sabe que lo que los demás tienen que decir también es importante. Sí, acuérdense que la palabra dice de Juan el Bautista, ¿no? Dice en Juan 3:30 que dijo: es necesario que Él crezca, o sea, Jesús, pero que yo mengüe, ¿sí? Entonces, Él no buscó el protagonismo, Él no se ofendió. Imagínense cuando sus discípulos se fueron tras Jesús, ¿sí? Él supo cuándo debía de haberse hecho a un lado. La palabra nos llama a tener esta actitud humilde y considerar al otro como más importante que a sí mismo. En Filipenses 2:3, en otra versión dice como superior a mí mismo, ¿sí? Cosa difícil, ¿verdad? Así que, hermanas, duro es el trato del Señor con los orgullosos, pero grande es la recompensa de los humildes. No es una tarea fácil, pero meditemos un poco en la humildad de Cristo. La palabra en Filipenses 2:8 dice que hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo. Entonces, hermanas, si Cristo pudo humillarse siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? ¿Sí? Se acabó ser grandes, se acabó ser orgullosas. Hermanas, cuando sintamos esta tentación de enaltecernos, de sentirnos más que otros, de sentirnos menos pecadores, de no querer pedir perdón, de no reconocer cuando otros nos dicen nuestras faltas, de caer en juzgar con severidad las faltas de otros, de justificarnos, de defendernos o de buscar desesperadamente la atención de otros, recordamos a Cristo. ¿Sí? Él sufrió tal humillación por amor a nosotros. Tomemos su yugo sobre nosotros, aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas, como dice Mateo 11:29. Si alguien podía nacer en un hotel 5 estrellas, era Jesús, ¿sí? Y nació en un pesebre. Si alguien podía entrar en un corcel blanco, ¿no?, a Jerusalén, era Él, y entró en un pollino, ¿sí? Si alguien podía andar con zapatos reales y vino a andar con sandalias, pues fue Jesús. Si alguien podía ser millonario y fue alguien sencillo, sin recursos, ese fue Jesús. Si alguien podía tener el mejor lugar para quedarse, pero no tuvo dónde recostar su cabeza, fue Jesús. Si Él, siendo Dios, se humilló, ¿qué estamos haciendo nosotros viviendo con tanto orgullo, hermanas? Sintiéndonos tan importantes y queriendo ser grandes, ¿no? Que los demás nos respeten, que los demás nos admiren. No somos nada. Eso dice la palabra. Hermanas, recapacitemos. Humillémonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. En 1 Pedro 5:6 dice esto. La mejor manera de luchar contra el orgullo es enfrentarnos a nuestra realidad, ¿sí? Reconocer este pecado, arrepentirnos. La mejor manera de darnos cuenta si somos orgullosas es mirando y comparándonos con Jesús, ¿sí? Ahí vamos a ver si realmente vamos a ver que realmente no somos las mejores ni estamos así de estarlo, ¿no? De serlo. Alguien de nosotros podría decir que no es orgulloso, o sea, viendo o comparándonos con Jesús.
Pues no, ¿verdad? Spurgeon dijo, fíjense, mídete con el maestro y no con los demás. Mídete con Cristo y no encontrarás más lugar para el orgullo. ¿Sí? Cuando nos comparamos con Cristo, ya no quedarán ganas de mirar a alguien más. Hermanas, analicémonos a la luz de los principios que hemos estudiado y respondámonos de veras con sinceridad si somos orgullosas o no. Pidámosle a Dios que nos haga humildes como Él lo es. ¿Sí? En la iglesia de Cristo no hay lugar para el orgullo. El orgullo lo único que hace es lastimar a la iglesia, la divide, la quebranta. Entonces roguemos por un espíritu humilde y manso en el pueblo de Dios, que Dios nos ayude verdaderamente. Bueno, dejamos aquí algunas preguntas para comentar en nuestro discipulado. Se las digo. Soy alguien que me humillo ante la presencia de Dios. Reconozco que todo logro o habilidad que poseo lo he recibido de Dios. Atribuyo que todo lo he logrado por la gracia de Dios. ¿Cómo es mi reacción cuando alguien me trata mal o cuando alguien no opina de la misma manera que yo? Reconozco el valor que otros tienen, soy sensible a los sentimientos de los demás, soy amable y cortés con otros, soy una persona iracunda, impulsiva o vengativa, soy alguien que busca la aprobación de los hombres en lugar de la de Dios. Me detengo a examinarme constantemente para ver si ando enalteciéndome de alguna manera. Cuando hablo, me encuentro frecuentemente solo hablando de mis virtudes y cualidades. ¿Cómo es mi trato hacia personas que me brindan un servicio? Meseros, enfermeras, cajeros, empleados. ¿Soy alguien que señalo duramente las faltas en otros? ¿Cómo reacciono ante las críticas y acusaciones de otros? ¿Busco justificarme o defenderme? ¿Soy alguien que demanda constantemente la atención de los demás? ¿Escucho con atención cuando otros hablan porque les considero dignos y valiosos? Entonces, hermanas, que Dios continúe su obra en nosotros y nos conceda estas cualidades tan hermosas de poder ser humildes y mansas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque sabemos, Dios, que tú eres quien está hablando en nuestros corazones por medio de estos temas del carácter. Señor, sabemos que no lo hemos alcanzado todo, Señor. Sabemos que estamos en un proceso de santificación y que continuamente tú sigues perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo quien nos anima, nos alienta y nos motiva cada día, Señor, para buscar esta humildad y esta mansedumbre. Gracias, Señor, porque tú eres el ejemplo, el modelo a seguir que nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a siempre compararnos contigo, Señor, no con los demás, porque realmente, Señor, queremos ser como tú. Queremos alcanzar tus estándares, queremos ser humildes y mansas de corazón, así como lo eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, a dejar el orgullo y la ira a un lado, Señor, porque solamente destruyen. Hemos visto, Señor, en nuestras propias vidas, Señor, las consecuencias tan grandes, Señor, de ser orgullosos, de ser orgullosas. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dejado que esto pues se manifieste en nuestras vidas, la ira, todas esas cosas, Señor, que no te han agradado y que solamente han manchado tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos crecer y para que podamos verdaderamente agradarte y glorificarte, Señor, con un carácter manso y humilde. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.